Que nunca se nos olvide, mi hermano, mi hermana, que tú y yo somos una vasija que el Señor usa. Amén. Solamente somos un instrumento que el Señor usa, mi hermano. Y que todo lo hace Él. Y que la gloria es de Él y para Él. Amén. Que nunca se nos olvide. Amén. Aleluya. Yo te voy a pedir en esta hora, mi hermano, mi hermana, que vayas conmigo. Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a dar lectura, versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Gracias, Señor. Sean bienvenidos a esta casa, al alfarero. Como le decimos a nuestros hermanos que nos están visitando en esta noche, que Dios les bendiga y que sigan viniendo a gozarse con nosotros. Amén. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, mi hermano, mi hermana. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Tome su lugar, mi hermano, mi hermana, en esta noche. Aleluya. Tome su lugar. Gloria a Cristo. Dice el texto al cual dimos lectura: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. El tema de esta noche es: escucha su voz y obedece. Escucha su voz y obedece. Amén. Sabe, mi hermana, que Samuel era un niño cuando escuchó la voz de Dios. Amén. Pero aún él no podía reconocer la voz del Señor porque aún no le había conocido al Señor. Amén. Si usted va conmigo, mi hermano, mi hermana, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, ¿a dónde corrió? A Elí. Samuel dijo: heme aquí, pero no sabía que era Dios el que le estaba hablando. Amén. Él pensaba que era Elí el que le estaba llamando. Amén. Y dice la palabra: y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Cómo dice? Que no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Elí sí conocía la voz del Señor. Elí sí conocía la voz de Jehová. Pero había un problema: que Elí ya no escuchaba la voz de Dios. Él, siendo sacerdote que ministraba la presencia de Dios, mi hermano, mi hermana, él ya no escuchaba la voz del Señor. Y hay veces, mi hermano, mi hermana, que hay hermanos dentro de la iglesia que antes escuchaban la voz del Señor, pero que hoy por hoy no están escuchando la voz de Jehová su Dios. Y Rama Kema Kamashaya, por los problemas, por lo que estén pasando, por la depresión, no sé, mi hermano, qué es lo que estén viviendo. Pero hay gente que hoy por hoy no está escuchando la voz de Jehová su Dios. Y Rama Kama Kaya. Y hoy en esta noche el Señor quiere decirte que escuches su voz, y no solamente escuches su voz, sino que obedezcas su voz.
Samuel estaba escuchando la voz del Señor, pero él todavía aún no la podía distinguir. Y a veces hay gente dentro de la iglesia que aún no saben distinguir la voz de Dios y dicen: ¿será que es Dios el que me está hablando? ¿Será que es el Señor el que me lo está diciendo? Y a veces, mi hermano, mi hermana, hay gente que se goza diciendo: es que el Señor me dijo, es que Dios me dijo que te reprendiera, que te dijera que tú eres Judas, que te dijera esto, que te dijera... No. Tenga cuidado también. Amén. Amén o no amén. O se le fue el amén. Hay poder en Jesús. Amén. Hay poder en Jesús. Hay gente, mi hermano, mi hermana, que usa el nombre de Dios para reprender a aquellos hermanos que apenas van comenzando en el caminar de Cristo. Pero si sabe, mi hermano, que el Señor, mi hermano, mi hermana, no te juzga. El Señor no te critica. El Señor no te señala. El Señor, mi hermano, mi hermana, lo que quiere es que tú vengas a Él y le entregues todas tus cargas, y en Él hallarás descanso. Amén. Samuel, mi hermano, mi hermana, estaba apenas aprendiendo a escuchar, a identificar la voz de Jehová su Dios, mi hermano, mi hermana. Y entonces él corría a Elí. Y entonces Elí, que ya no escuchaba la voz del Señor, mi hermano, mi hermana, entonces entendió: si yo no le estoy hablando, entonces es Jehová el que le está hablando. Y entonces él le dijo y le enseñó a Samuel, mi hermano, mi hermana, y le dijo: ¿sabes qué? Cuando te vuelvan a hablar, dile: heme aquí, Señor. Y sabe, mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Tenemos que aprender, mi hermano, mi hermana, a identificar la voz del Señor. Ese es el punto número 1. Tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. ¿Cómo voy a identificar la voz de Dios? ¿Cómo la voy a identificar? Samuel no la conocía, mi hermano, mi hermana, pero él fue con Elí, que él era el sacerdote, y le dijo: mire, mande que heme aquí, ¿qué puedo hacer? Y Elí fue el que le dijo: yo no soy el que te está hablando, es el Señor. Y sabe que hay gente que a veces se me ha acercado y me dice: pastora, es que mire, que yo siento que Dios me puso esto y esto y esto, y van 2, 3 veces, y usted cree que es Dios. Pues claro que es Dios. Amén. Y más si es algo para su obra, porque el Satanás, mi hermano, mi hermana, no te va a estar poniendo que tú vayas y prediques el evangelio. No te va a estar poniendo, mi hermana, que vayas y visites a un enfermo. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Sabe? La verdadera fe no solo consiste en oír la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Amén. Mi fe no solamente es que yo escuche, sino que yo ponga en práctica esa fe. Hay gente, mi hermano, mi hermana, que a veces dice: yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, y yo tengo mucha fe. Y cuando viene el proceso, ahí es cuando se da uno cuenta de cuánta fe tiene. Hay que ponerla en práctica. Amén. El escuchar la voz de Dios, mi hermano, mi hermana, es no solamente escucharla, sino obedecer a su voz. Obedecer. Amén. La obediencia transforma la vida y trae dirección. Amén. Samuel dijo: heme aquí. Heme aquí significa: aquí estoy. Es decir, que Samuel estaba diciendo al Señor: aquí estoy poniendo atención, habla, porque tu siervo te está escuchando. Amén. Cuando uno identifica su voz, mi hermano, mi hermana, dice Juan capítulo 10 versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
aquel varón y aquella varona, mi hermano, mi hermana, que sabe identificar la voz del Señor, mi hermano, mi hermana, es aquel que escucha la voz de Dios, pero lo sigue. No, usted no quiere entenderlo. Amén. Cuando identifica su voz, le sigues. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Por qué? Porque identificó la voz de Jesús, identificó la voz de su Salvador. Dice la palabra, mi hermano, mi hermana, que había un hombre llamado Zaqueo. Y ese hombre, mi hermano, mi hermana, era un chaparrito, era bajito, mi hermano, mi hermana. Y que cuando supo que Jesús iba a pasar por ahí, mi hermano, mi hermana, él quiso ir, pero por su estatura no podía, mi hermana. Así que se subió a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús cuando estaba pasando por ahí. Y cuando Jesús, mi hermano, mi hermana, estaba ahí, volteó a ver a Zaqueo, mi hermano, mi hermana, y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y dice la palabra que Zaqueo descendió, mi hermana, y se fue a prisa, gozoso. ¿Sabe por qué? Porque él estaba identificando la voz de su Salvador. ¡Aleluya! Pero hay algo más poderoso, mi hermano. Cuando tú identificas la voz del Señor, no solamente, mi hermano, mi hermana, le sigues al Señor. No solamente le sigues. Lucas capítulo 19. Nos está hablando de Zaqueo. Pero dice, mi hermano, mi hermano, versículo 8. San Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Zaqueo, mi hermano, mi hermana, no sabía, mi hermano, mi hermana, hasta que Jesús vino. Sabía, mi hermano, que él tenía que hacer el bien. Entonces, cuando él, mi hermano, atendió la voz de Jesús, mi hermano, mi hermana, cuando Jesús le habló que descendiera de allí, él atendió esa voz, la reconoció, mi hermano, mi hermana. Y no solamente eso, sino que le siguió al Señor. Y no solamente le siguió, sino que cambió y transformó su vida por completo. Y llama cama calla, porque él dijo: ¿sabe qué? Voy a devolver. Si yo en algo he fallado, lo voy a devolver y se los voy a cuadruplicar.